Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando el sacramento de la unción de los enfermos. Hoy es el cuarto día que dedicamos a este sacramento y vamos a concluir este apartado que tiene como título Cristo médico. En el sacramento de la unción de los enfermos, Jesús se presenta como médico, el sanador del hombre entero, cuerpo y alma. No olvidemos que es un sacramento, el de la unción de los enfermos, en el que se pide la sanación del cuerpo. Señor, si quieres puedes curarme. Se pide la sanación del cuerpo si es voluntad de Dios, y se pide la sanación del alma, de la cual tenemos absoluta seguridad, ¿no?, que el Señor quiere dar el perdón de los pecados. Estamos en el punto 1504. Dice así este punto. A menudo Jesús pide a los enfermos, lo encuadro un poco antes de leerlo, estamos viendo un poco las bases bíblicas en el Nuevo Testamento, de los Evangelios en concreto, los pasajes del Nuevo Testamento de la vida de Jesús, en los que vemos ya reflejados de alguna forma el sacramento de la unción de enfermos. Dice, a menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar, saliva e imposición de manos, barro y ablución. Los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Así, en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Había pues allí una tal fe en la figura de Jesucristo que todo el mundo quería tocarle a Jesús. Las multitudes se agolpaban en torno a él, ¿no?, según cuentan los evangelios. Ahora leeremos algún pasaje. Querían tocarle. Y Jesús mismo, pues, él se prestaba a ello. Es más, se acercaba, les tocaba, les imponía las manos, hacía signos muy visibles, ¿no?, como los de con barro y con saliva ungirles en los ojos, imponer sus manos, pedir vete y lávate. Es decir, Jesús hacía ese tipo de signos muy visibles que nosotros ahora pues los entendemos como una especie de escuela de lo que posteriormente pues han sido los sacramentos, ¿no? Cristo instituyó los sacramentos y los instituyó en concordancia, en conformidad con este estilo suyo de acercarse a los más débiles, tocándolos, imponiéndoles las manos, haciendo aquellos signos del barro, de la saliva, del agua. Bueno, lo primero que dice este punto del Catecismo, el 1504, es que Jesús a menudo pedía a los enfermos que creyesen. Que creyesen. O sea, no eran unos actos, los milagros que Jesús hacía de sanación de los enfermos, no eran unos milagros que pudiésemos decir que eran pues desconexos, desconectados de la fe que pudiese tener el enfermo. No eran una especie de ritualismo vacío de fe, no era algo mágico. Aquí por la palabra mágico entiendo pues que haciendo determinado rito, pues como se dice, ¿no? A ver, pues si frotas a la lámpara mágica, si le frotas a la lámpara 4 veces y pides un deseo, pues sale una especie de ritualismo mecánico. No era ese el caso. O sea, es decir, Jesús no se acerca a los enfermos, no hace aquellos signos de curación, no hace aquellos milagros de curación como pudiésemos entender, pues sencillamente como algo ritualista, desconectado de la fe que pudiera o no pudiera tener la persona a la que le iba a hacer el milagro. No. Por ejemplo, aquí se nos dice Marcos 5, 34 36. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Jesús oyó lo que habían dicho. Dice al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. O sea, le dice: hija, tu fe te ha salvado. Y luego le insiste: no temas, solamente ten fe. Otro texto, Marcos 9:23. Y muchas veces le ha arrojado, era una persona que estaba poseída
por un mal espíritu, muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él, pero si algo puedes, Jesús, ayúdanos, compadécete de este hombre. Jesús le dijo, ¿qué es eso de que si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre de aquel muchacho que estaba poseído, creo, pero ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba a la gente, increpó al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y aquel espíritu inmediatamente liberó a aquel joven a quien tenía poseído. Pero fijaros que Jesús dice, todo es posible para el que cree. Y el padre de aquel chico que estaba poseído le dice, yo creo, pero aumenta mi fe. O sea, Jesús pedía la fe cuando iba a hacer un milagro de curación. La pedía. Incluso dice, que se haga según tu fe. Esto exige que le demos una vuelta, ¿no? Una vuelta de meditación a este aspecto, porque los milagros, por una parte, pues está bastante claro que son signos visibles que Jesús hacía para provocar la fe. Están testificando la divinidad de Jesucristo. Los milagros conllevan quién puede realizar esta obra si no está revestido de la autoridad divina, ¿no? Del poder divino. Los milagros, por una parte, testifican la fe, provocan la fe, son conducentes a ella. De hecho, hay un pasaje en el Evangelio de San Juan en el que Jesús dice, si no me creéis a mí, por lo menos creed a mis obras. Es como diciendo, oye, estas obras, estos milagros que Jesús ha realizado, son milagros que lo lógico es que concluyan en la fe. Lo lógico después de ver esos milagros de sanación es que se provoque la fe. Ahora bien, si es verdad esto, ¿no?, que la fe es el fruto de los milagros, también es verdad lo contrario, que Jesús también pide fe para hacer milagros. Y puede parecer una contradicción, pero las dos cosas se suman en los evangelios. No son una u otra. O sea, si la fe es fruto del milagro, que el milagro provoca la fe, también es verdad que Jesús pide la fe para poder hacer el milagro. El Señor no quiere solo que la fe sea la consecuencia del milagro, quiere también de alguna manera que sea el protagonista también, que tenga su parte de protagonismo en el milagro. ¿Es la fe la que hace el milagro? Yo no diría eso es incorrecto decirlo. Cuando Jesús le dice al enfermo que se haga según tu fe, no le está diciendo, es tu fe la que te va a curar, no, te va a curar la gracia de Dios. Ahora bien, la gracia de Dios no quiere actuar sin ti, sin tu concurso, sin tu colaboración. Por lo tanto, la gracia de Dios quiere que tu fe también confíe y que tu fe te haga dócil para poder recibir el milagro. O sea, dicho en resumen, en los evangelios hay esa relación entre milagro y fe. Tenemos textos suficientes para iluminar los dos aspectos. Unos textos subrayan más que los milagros pues son unos signos que Jesús hizo para provocar nuestra fe, y también en otros pasajes se subraya pues que Jesús pidió la fe para hacer milagros. Esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿eh? Y las dos cosas son verdad. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Hemos repetido muchas veces en este programa esa frase de San Agustín. Quiere decir que el Señor quiere que también nuestra propia fe entre en concurso, colabore con su gracia. No es que sea tu fe la que te cure, no, te cura la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no quiere actuar de una manera mecánica, mágica, como he dicho antes, sin que tú también participes con tu acto de confianza y con tu acto de abandono en Dios. Por eso el Señor pedía fe a esos que iba a curar, que se haga según tu fe. Si crees te salvarás, si crees te sanarás.
Es uno de los aspectos concretos que tenemos que subrayar. Luego, además, este punto dice, ¿no? A menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar. Se sirve de signos para curar. Pues bueno, por eso los sacramentos están llenos de signos. El aceite, el crisma, que sabéis que es mezcla de aceite y perfume, pues el agua, cualquiera de los signos que utilizamos en los diversos sacramentos, el pan, el vino. El Señor se sirvió de signos, también la Iglesia se sirve de signos para realizar sus sacramentos. No vendría mal recordar la definición de qué es un sacramento. Eso está en el punto 1131 del Catecismo. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles, bajo los cuales son celebrados, significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Por eso también Jesús decía a los enfermos, ten fe, cuando iba a curarlos. Y aquí también la Iglesia dice, dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas, es decir, con fe. Bueno, pues, si os dais cuenta, pues la Iglesia, cuando define de esta manera los sacramentos, que son signos eficaces de gracia instituidos por Cristo, en los cuales, a través de unos signos concretos, ¿no? Unos signos visibles, palpables, al mismo tiempo que con unas palabras de Cristo, a través de ellas se nos comunica, ¿no? Se nos comunica la gracia. Yo creo que es bueno que consideremos, que meditemos, por qué Jesús tenía ese estilo de recurrir a signos tan visibles y palpables. El que hiciese que hiciese barro con su saliva y lo untase en los ojos del ciego. ¿Por qué tocaba la cabeza, o tocaba al enfermo? ¿Por qué le pedía lávate? ¿Por qué Jesús recurría a ese tipo de signos tan, pues podríamos decir, tan materiales a la hora de hacer sus sanaciones y de querer comunicar su gracia? ¿Por qué no lo hacía de una manera más, digamos, espiritual y menos material? ¿Por qué recurría a signos tan materiales? Bueno, pues yo creo que esto forma parte del estilo de Jesús, Forma parte del estilo de Jesús, porque eso de recurrir a saliva, tierra, barro, agua, el tocar, etcétera, eso forma parte, primero es una lección muy pedagógica en la que se nos recuerda que somos barro, en la que se nos recuerda eso de que eres polvo y en polvo te convertirás. Es recordarnos nuestra condición humilde. Y en segundo lugar, es una forma de recordar que Cristo ha venido a salvar al hombre entero, cuerpo y alma, y que nuestra condición corporal también está llamada a la salvación. Jesús no es un espiritualista, y aquí por espiritualista lo digo en el sentido negativo de la palabra, pues entiendo esa pretensión de que yo vengo a salvar pues lo espiritual del hombre, pero no lo corporal, no lo material. El espiritualismo en el mal sentido de la palabra, pues son esas teorías reencarnacionistas en las que parece que la salvación consiste en salir de nuestra propia condición corporal, y bueno, como si nuestro cuerpo no hubiese sido creado por Dios y no estuviese también llamado a la salvación. No hay cosa más contraria a la fe cristiana que esas visiones orientalistas, reencarnacionistas, en las que parece que se viene a decir que el cuerpo es la cárcel del alma y que tenemos que despojarnos, ¿no?, de que todo esto, como si todo lo corporal no estuviese llamado a la salvación.
Y entonces ese espiritualismo, pues casi, podríamos decir, es lo contrario a ese artículo de credo que dice: creo en la resurrección de la carne. Lo propio, lo específico del cristianismo es la resurrección, y la resurrección de la carne, y entender que Cristo ha venido para salvar al hombre entero. Por eso esos signos que Jesús hacía, el de la saliva untada con la tierra, el hacer el barro, etcétera, etcétera, estaban remarcando mucho que Jesús no es un espiritualista, en ese sentido de la palabra, sino que Él viene a salvar al hombre entero, cuerpo y alma, al hombre entero. Y nos está recordando que también nuestra condición corporal está llamada a la visión de Dios. Somos poca cosa, es verdad. Somos un poco de barro, es verdad. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás, es verdad. Pero al mismo tiempo somos un poco de barro, pero con deseo de infinito, con vocación de infinito, de infinitud, de vida eterna, por la gracia de Dios, por su misericordia. Esa condición corporal nuestra está llamada a la vida eterna y a contemplar a Dios cara a cara. Por eso ese estilo de Jesús, que recurría a signos tan materiales, tan palpables a la hora de curar a los enfermos, nos está recordando, sí, que somos poquita cosa, sí, pero al mismo tiempo que por la misericordia de Dios, esa poquita cosa que somos tiene una vocación, un destino glorioso, glorioso, plenamente glorificado a imagen del cuerpo resucitado de Cristo. También nuestra condición corporal, nuestra condición carnal, será glorificada y participará de la glorificación de Cristo en la resurrección. Bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando este punto 1504 del Catecismo de la Iglesia Católica. Un punto en el que se subraya, pues, cómo Jesús tenía un estilo de acercarse a los enfermos a través de signos muy visibles, muy materiales. Por ejemplo, Marcos 7, 32-36. Le presentan un sordo que además habla con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo dio un gemido y dijo: Efetá, es decir, ábrete. Se abrieron los oídos y al instante se le soltó la lengua y hablaba correctamente. Fijaros, qué gestos había hecho Jesús, el de meter los dedos en sus oídos, con su saliva le tocó la lengua. Otro texto, Marcos 8, 22-25. Llegan a Besaida, le presentan un ciego y le suplican que le toque. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le pregunta: ¿ves algo? Él alzó la vista, dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Por ejemplo, Juan 9, versículos 6 y siguientes. Vio pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres? Respondió: ni pecó él ni sus padres, es para que se manifiesten en las obras de Dios. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro en los ojos del ciego y le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé. Él se fue, se lavó y volvió ya viendo. Bueno, como podéis ver, está lleno el Evangelio de estos signos. Que, por cierto, este estilo de Jesús, el pueblo fiel, el pueblo sencillo, en la fe de los sencillos, se ha traducido también en un estilo. Uno va, por ejemplo, a Lourdes y ve que allí la gente pues pasa por la gruta y va palpando la roca, va tocando la roca, y pasa los rosarios y quiere también que los rosarios estén pues empapados del agua que brota de la roca. Y la gente tiene ese signo de beber el agua que brota de esa fuente. Es decir, ese estilo de Jesús de hacer signos muy visibles para a través de ellos comunicar su gracia, es un estilo
que también el pueblo de Dios pues ha asumido a través también de unas formas de expresión de la religiosidad que a veces hemos ridiculizado indebidamente. Son unas religiosidades pues supersticiosas y no sé qué, y eso son una religiosidad primitiva, ese tipo de gente y tal, que es eso de ir allí a tocar la roca y tocar, es que acaso ese agua tiene una composición química distinta de las demás. Pues ya lo sabemos que no, ¿eh? Pero lejos de acusar, ¿no?, pues a los sencillos, a la fe de los sencillos, que todos tenemos que ser sencillos, ojo, y si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Lejos de acusar a la fe de los sencillos, pues hay que decir que esa fe de los sencillos está en perfecta consonancia con el estilo de Jesús en los evangelios. Pues claro, estos pasajes que acabamos de leer, en los que le pedían a Jesús que tocase al enfermo y él le tocaba con los dedos en los oídos, con la saliva en los ojos, con tal. Oiga, pues es que, ¿cómo podemos acusar de superstición y de religiosidad primitiva y no sé qué tipo de cosas a un pueblo de Dios que no hace sino que respirar la misma sensibilidad, y el mismo estilo que Jesús también pues difundió entre los suyos? O sea, que valoremos especialmente eso. Ahí especialmente había un signo, ¿no?, que era el de tocarle a Jesús, de tocarle. Acordaros de aquella mujer, la hemorroísa, que iba detrás de Jesús y tocó de su manto, y al punto salió una fuerza de Jesús que curó a aquella mujer, ¿no? Jesús se dio cuenta y dijo: ¿quién me ha tocado? Porque él era consciente de que había salido esa fuerza de sanación de él. Es impresionante, Es impresionante pues ver cómo el signo de tocarle, de imponer las manos, especialmente de imponer las manos, era el signo pues que después ha sido asumido, por cierto, ¿no? Es el signo de los sacramentos, el de la imposición de las manos. Acordaros que al enfermo, en la unción de los enfermos, se le impone las manos. Luego ya explicaremos, llegado a su momento, eso, pero al enfermo se le impone las manos encima de la cabeza y con el aceite se le unge en las manos y en la cabeza, se le unge las manos y la cabeza. Antiguamente, en el ritual antes de la reforma litúrgica, también se le ungía en los pies. Luego se simplificó y se le unge en la frente y en las palmas de las manos. Bueno, pues estamos hablando de signos de misericordia, de la pedagogía de Dios, que también echa mano de nuestra capacidad, de nuestra necesidad de ver y palpar. Somos de carne y hueso, y necesitamos que Dios también nos hable en nuestro propio idioma. Y el Señor se encarna, y Dios, el invisible, se encarnó. Además se ha encarnado eternamente, para siempre sigue siendo hombre, ¿no? Y ha tomado nuestra condición humana para hablar en nuestro propio lenguaje. Bueno, pues en continuidad con eso también los sacramentos recurren a signos visibles y palpables para hablar en nuestro propio idioma, en nuestro propio lenguaje, porque necesitamos un lenguaje visible y palpable. Los sacramentos, en lo que tienen de visibilidad, son una prolongación de la encarnación, en la que Dios se ha hecho visible, palpable, y ha compartido nuestra condición humana. Así, por eso dice este punto del catecismo: así, en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Cada vez que recibimos un sacramento y ahí se hace un signo visible, pues por ejemplo, cuando se nos van a perdonar los pecados y se nos pone la mano encima de la cabeza, Jesús continúa tocándome. Cuando yo voy a recibir el sacramento del bautismo, ¿no?, y se derrama el agua sobre nuestra cabeza, Cristo continúa tocándome. Cuando recibimos el sacramento de la unción y se ponen las manos sobre el enfermo, Cristo continúa tocándome. O el sacramento del orden sacerdotal, el obispo le impone las manos al sacerdote, Cristo continúa tocándome.
Es muy hermosa esta expresión, ¿eh? Así en los sacramentos Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Nos da su gracia y lo hace a través de esos signos de cercanía a nosotros, ¿eh? Por eso creo que tenemos que denunciar esa tendencia, bueno, yo me comunico con Dios a mi manera, ¿eh? Que es una especie de recurso de desprecio de estos signos, ¿no? Cuando alguien dice, yo no necesito los sacramentos, yo ya me comunico con Dios a mi manera, ¿eh? Es como rechazar los signos visibles, ¿eh? Esos signos, y para optar pues, por un subjetivismo en el que parece que yo no necesito el signo visible, concreto y palpable, sino que yo me comunico, y cuando se rechaza el signo visible, concreto y palpable, ¿qué es lo que ocurre? Pues está bastante claro, que entonces podemos ser mucho más presas de la subjetividad, de hacer las cosas, yo me lo guiso, yo me lo como, todo a mi manera y a mi estilo, claro. Pues es un gran peligro, sin duda alguna. Bien, tenemos un momento de reflexión y vamos a entrar en el siguiente punto con el que concluimos este apartado de Cristo Médico, el siguiente punto que será el 1505. Vamos a comenzar a comentar el punto 1505 del Catecismo de la Iglesia Católica, dentro de esta explicación que estamos haciendo del sacramento de la unción de los enfermos. En este sacramento Cristo se presenta como médico del cuerpo y del alma. Y dice el punto 1505, conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias, tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Aquí se cita Mateo 8:17. Es un pasaje del Nuevo Testamento que a su vez cita uno del Antiguo Testamento, que es Isaías 53:4, del cántico del siervo de Yahvé. Dice ese texto de San Mateo, al atardecer le trajeron muchos endemoniados, él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. O sea que curando a los enfermos, Jesús también estaba cargando con nuestras propias enfermedades. La condición, bueno, la verdad es que hay que decir una cosa, no tenemos noticia, en los evangelios no se dice pues que Jesús estuviese enfermo, no se dice, y Jesús pues pasó unos días enfermo o tal o cual. Bueno, pues no, eso no se recoge en los evangelios. Pero nos imaginamos que Jesús, desde el momento en que se encarnó, asumió una condición humana mortal, pues también Jesús padecería las enfermedades. Ocurre es que, bueno, pues que murió con una edad joven en la que posiblemente, pues a tenor de lo que podemos entender, tenía buena salud. Pero vamos, que pasaría el serampión de pequeñito como todo el mundo, si en aquel tiempo había tal cosa. Es una cosa que igual nunca se nos ha ocurrido pensar, ¿no? Pero que evidentemente sería así. O sea, que él también en su encarnación asumió esa condición humana también afectada por la enfermedad. Él no asumió una naturaleza humana inmortal, ¿no? Sino que él también envejecía. O sea, la condición suya estaba sometida al desgaste, y las enfermedades también, pues lógicamente son parte de ese desgaste. O sea que Jesús, por una parte, en su encarnación asumió la enfermedad, pero es que además también él se acercaba a los enfermos con un grado de compasión, sintiéndose conmovido, como dice muchas veces el Evangelio, ¿no? Conmovido hasta tal punto que hacía suyas las enfermedades que curaba, cargó nuestras enfermedades, tomó nuestras flaquezas. Su misterio de compasión y de misericordia, sufrir con, padecer con. Hay especialmente, ¿no?, pues algunas personas que tienen una vocación especial
especial de cuidado de los enfermos, de atención hacia ellos, y Dios les da el carisma de aliviar a los enfermos de alguna manera sufriendo con ellos, compartiendo su propio sufrimiento. Ahora, luego añade este punto del catecismo: no curó a todos los enfermos, sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Ayer hubo una oyente que llamaba un poco confundida por esa afirmación de que las curaciones de Jesús son signos, y ella se estaba un poco equivocada, pues porque no entendía bien si la palabra decir que la curación de Jesús es un signo, había que interpretarla como si era una curación metafórica, como que no había habido una curación de verdad, que era pues un genio literario, una forma de hablar. No. La palabra, cuando decimos que las curaciones de Jesús son signos, por supuesto que estamos hablando de la veracidad y de la autenticidad de esos milagros que Jesús realizó. No se tratan de genios literarios como a veces se pretende deshistorizar y vaciar de contenido los evangelios, en absoluto. Afirmamos lógicamente la veracidad de eso que los evangelios testimonian. Pero cuando decimos que lo que Jesús hizo son signos, ¿qué quiere decirse? Pues quiere decirse que la finalidad de Jesús no era curar a todos los enfermos. O sea, Jesús no vino aquí para curar las enfermedades. La prueba es que los que curó serían una pequeñísima parte, pues, de todos los enfermos que había en aquel tiempo. Serían una pequeña parte. Y la prueba es que incluso a los que curó, pues les curó para un pequeño tiempo. Al cabo de una temporada volverían a enfermar. Y en la segunda ocasión ya no les curó. Luego, esto deja bien claro que la intención de Jesús no era curar por curar, sino que era curar para hacer un signo de que esa curación del cuerpo tenía que recordarnos, tenía que traernos a nuestra memoria, pues que Él había venido para una curación más radical, la victoria sobre el pecado y sobre la muerte en la resurrección. O sea, esa es la clave. Te doy esto para recordarte lo otro. Esto que te doy son las arras de lo que está por llegar. Ahora bien, no te quedes en las arras, sino quédate a la expectativa esperando del don que debes de recibir. Porque claro, porque perfectamente puede ocurrir como aquellos leprosos, había 10 leprosos y Jesús curó a los 10, pero resulta que de los 10 que curó, solamente uno vino a dar gracias a Dios. Es decir, solamente uno recibió la curación como un signo de la misericordia que Dios había derramado en él. Y los otros 9 se quedaron con el signo y no recibieron el significado. Ojo, que es que eso puede ocurrir. Ojo que Dios nos puede dar una gracia para disponernos a recibir el don de la conversión, y nos quedamos en lo primero y no llegamos a lo segundo. Pues mira, si una curación de Jesús no te convierte de tus pecados, ha sido como echar una perla a los cerdos. Se ha desperdiciado una gracia en ti. Ha sido una curación frustrada, porque se te ha curado sin haber obtenido la finalidad de esa curación, que era tu conversión. A esto se refiere este punto del Evangelio, y eso puede ocurrir. Por lo tanto, dicen, sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaban una curación más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua. En la cruz, dice, en la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal y quitó el pecado del mundo. Jesús toma sobre sí todo el peso del mal. Aquí se nos cita, fijaros, se nos cita Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 6. Y con todo, eran nuestras dolencias las que Él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz,
y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Bueno, pues este es el cántico del siervo de Yahvé al cual estamos haciendo pues frecuentes referencias. Cristo tomó sobre sí el peso del mal y quitó así de esta forma el pecado del mundo. Este punto del catecismo nos recuerda que la enfermedad no es sino una consecuencia del pecado del mundo. La enfermedad y la muerte se introdujeron en la naturaleza humana como consecuencia del pecado. El plan primero de Dios es que cuando el hombre fue puesto pues, en un estado especial, ¿no?, en el que estaba la naturaleza humana preservada por una gracia especial de Dios, estaba preservada de la corrupción propia de la naturaleza, ¿no? Y estaba el hombre, Adán y Eva, estaban llamados a vivir en el paraíso preservados de la enfermedad y de la muerte. Pues bien, el pecado, sin embargo, rompe ese vínculo especial en el que el hombre estaba protegido de ese desgaste que la naturaleza material tiene, ¿no?, de desgastarse y de corromperse. Bien, el pecado hace que la naturaleza quede sujeta a esa ley de nacer, crecer y morir. Quede sujeto a ello. Pues bien, Jesús asume, o sea, nos redime de una manera muy especial, que es que asumiendo esas consecuencias, no nos redime desde fuera, no lo hace como el hada madrina, ¿no?, que tiene una varita mágica y desde fuera nos derrama una gracia de sanación sin pringarse, como se dice popularmente, ¿no?, sin que le salpique a él esa condición sufriente que está redimiendo. No, le salpica, se introduce en nosotros, asume sobre sus hombros esa realidad que quiere redimir. Por eso dice aquí este punto del catecismo y termina así: por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un nuevo sentido al sufrimiento. Desde entonces éste nos configura con él y nos une a su pasión redentora. Aquí la culminación de este punto del catecismo que hoy explicamos es esta, es decir, Jesús asume el sufrimiento como parte del camino de la redención del hombre, y él está dando un nuevo sentido al sufrimiento. A partir de entonces, desde el momento en que Jesús asumió el sufrimiento para redimirnos, a partir de ahí nosotros también aprendemos de ese mismo estilo de Jesús. Asumimos todo sufrimiento uniéndolo al de Cristo, sabiendo que forma parte del designio redentor de Dios nuestro Padre. No hay nada que se desperdicie. Todo sufrimiento unido a la cruz de Cristo es redentor. Aquí no se desperdicia nada. No hay nada que sea inútil, por mucho que a veces uno diga no entiendo en mi vida las cosas, pues por mucho que a veces nos parezca que hay sufrimientos absolutamente absurdos, que no tienen ninguna utilidad, que son páginas de nuestra historia que preferiríamos olvidar, que dicen, no, quita eso, casi de eso prefiero ni acordarme, ¿no? Y uno dice, hay pasajes de nuestra vida que nos parecen absolutamente que no tenían que haber ocurrido, ¿no? Miran, pues no es cierto, porque Jesús nos enseña que todo sufrimiento unido a la cruz de Cristo es redentor. Aquí no se desperdicia nada. Jesús asumió el sufrimiento, no nos salvó desde fuera, y en conjunción, al hilo de este estilo de Jesús, también nosotros asumimos todo sufrimiento, toda situación de cruz, sabiendo que nada, absolutamente nada, todo concurre para bien en aquellos que aman a Dios. Bien, lo dejamos aquí. Y si Dios quiere, pasaremos al siguiente apartado de esa explicación de la unción de los enfermos a partir de mañana. Bien, me despido con
con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.